Porque la vida, esta vida aquí, es un don de Dios. Somos, nos movemos, andamos por la voluntad de Dios. Y mucho más que eso, porque nosotros estamos pensando no mucho en esta vida, sino en ¿cuál? En la vida eterna. Cuando la Biblia habla de vida, habla de vida eterna. Nosotros los seres humanos nos vamos generalmente por esta y hacemos todo lo que podemos por esta. Tenemos que desenfocarnos y enfocarnos en la vida eterna. Quizás tenemos también en esto de la vida, tenemos quizás que desaprender muchas cosas malas que quizás hemos heredado, hemos cultivado, y aprender lo bueno se aprende. No hay nada bueno en el ser humano que sea nato en él. Todo lo que el hombre puede tener de bueno es un don de Dios, viene de Dios y debe de ir para él. Cuando Dios hizo este mundo, lo hizo pensando en los seres humanos, en el bienestar de ellos, en la prosperidad de todos y cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios, no hay palabras para poder expresarlo. Humanamente no podemos expresar el amor de Dios, sus profundidades, su anchura, su altura. Y en el 1:28 del libro de Génesis, vamos a la Biblia, dice ahí, 1:28, que Dios dice que, hablando de la primera pareja, los bendijo y les dijo: fructificad, ¿y qué? Y luego multiplicaos. Es importantísimo entonces estos puntos de fructificar y de multiplicar. Y el plan de la iglesia ahora mismo debe ser multiplicarse. Y creo que ha cumplido en gran parte este punto de multiplicarse. Y qué bueno, se ha multiplicado, pero hay un punto que la iglesia ha descuidado. Y Satanás juega con los seres humanos con mucha facilidad. Por eso nosotros, hermanos, debemos de depender de un escrito está. Así dice la palabra de Dios. Nos desviamos con facilidad porque no nos ajustamos y nos apegamos a la Biblia. Tenemos que ser estrictos, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, que esté expresada a través de la Santa Biblia. Y dice aquí, agregado a ese texto donde está el 28, llenad, dice, ¿qué dice? La tierra.
había que llenar la tierra. Y los seres humanos quizás hemos hecho, especialmente la iglesia, como decía, ha hecho muy buen trabajo quizás en la multiplicada, pero se ha quedado corta la iglesia con respecto a llenar la tierra, a esparcirse. Y se dan cuenta ustedes cómo Satanás trabaja con los seres humanos. A veces nosotros salimos avantes, salimos bien con algún punto. A veces, pero descuidamos 2 o 3 puntos. Y allí es donde la obra se detiene. Tenemos que obedecer en todo para que venga la bendición de Dios. Eso es un requisito indispensable hoy en día para poder vivir y para poder dar un buen testimonio. En los últimos días tenemos que ser, ¿cómo? Obedecerle a Dios en todo. Dice aquí, me gustaría que pasáramos, fíjense ustedes, cómo el enemigo va perdiendo, haciendo que los seres humanos perdamos la dirección. Miremos el capítulo 4 del Génesis. Génesis 4, ahí estamos cerca. Aquí ya hablando de Caín. Dice el versículo 14, 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Se dan cuenta ustedes aquí que Caín es el primer homicida que aparece aquí en la Biblia, matando a su hermano Abel? Hizo algo y fue irse, esparcirse, regarse lo que tenía que hacer el pueblo de Dios, de esparcirse. Este hombre, Caín, rápido se fue a otras tierras. Y saben ustedes, hermanos, que lo bueno no camina rápido. Lo bueno viaja en burro. Y lo malo, a lo malo le sale ¿qué? Alas. Y con facilidad se llena la tierra de maldad. Nosotros tenemos que entrar a competirle al mal. Y tenemos que confrontarlo mano a mano. Con el Espíritu de Dios podemos nosotros confrontarlo. Henchidos del Espíritu de Dios podemos, hermanos, porque Dios es todopoderoso. Amén. Y como decía en un principio, no estamos creyendo en la palabra de Dios. Creemos, por eso Satanás ha tenido mucho éxito, porque el ser humano cree, hoy en día abunda quien cree en la Biblia en una parte y no cree en otra.
Algunos son expertos en decir que el Antiguo Testamento ya no, y que el Nuevo sí. Y de esa manera Satanás está jugando con los seres humanos. Por eso decía, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento nos envía al Nuevo, y el Nuevo nos retrocede al Viejo. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, no a leerla. Muchos leemos la Biblia, se lee el periódico. Y saben que el periódico usted lo lee y lo tira a la basura. Porque otro día viene ¿qué? Viene otro. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, investigando. Previo al estudio debe de haber ¿qué? Mucha oración, orar mucho a Dios. Estamos descuidando esto que debe ser básico en nuestra vida espiritual, básico. Y de allí viene, hermano, que espiritualmente a veces nos sentimos fracasados porque descuidamos lo básico. Miren ustedes cómo Satanás ha trabajado en esto. Allá la orden era multiplicarse y esparcirse. Dios tiene un gran cuidado con eso, hermanos. ¿Ustedes conocen alguna granja de pollos? ¿Cómo están los pollos? Multiplicados. Sí. Y a veces, hermanos, nosotros cometemos el gran error, las iglesias nuestras se han hecho muy grandes. Y vamos a la iglesia, ¿para qué? Acomodarnos. Y al final terminan siendo las iglesias lugares de entretenimiento, porque se practica en la iglesia un montón de cosas, ya por la tarde, por esto y por aquello y por lo otro, y terminamos ahí en la iglesia ¿cómo? Hermanos, tenemos que, decía un principio, desaprender muchas cosas e ir al campo de batalla, ir a las almas de puerta en puerta, de corazón en corazón, buscándolas con oración, ruego, con ayuno, porque el enemigo que las tiene presas es malo. Está haciendo una tremenda obra Satanás con las almas, especialmente con todo aquello que está entrando a los hogares ahora. Tiene hipnotizadas las familias. Y el pecado, hermano, ¿ataca qué? Los oídos. Es uno de los sentidos que el pecado ataca, o el enemigo, los oídos. Por eso en la Biblia hay una bendición para aquellos bienaventurados que dice ¿qué? El que oye. El pecado también ha hecho daño a la vista. Satanás tiene cegado al mundo entero. El Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los seres humanos. Tenemos que hacer algo ahora mismo, porque el tiempo que está quedando es muy poco. Y ahora tenemos que sacudirnos. Miren lo que dice, lo que hace aquí ahora
Vamos a ver el 16 y el 17, ahí del 4 de Génesis. Miren lo que hace aquí Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo que le puso de nombre ¿qué? Enoc. Este no es el Enoc, aquel que vivió por 365 años y que anduvo con Dios. Porque miren, hermanos, el trabajo del diablo, él no sabe nada, pero sí sabe copiar. Satanás, su trabajo es copiar, es un copión. Aquí le pone Enoc a su primer hijo y dice: y edificó una ciudad y llamó el nombre de ¿quién? Del nombre de su hijo Enoc. Fíjense ustedes, aquí ahora entra Caín y construye una ciudad, llevando ya delante de Jehová. Quiere decir que este estaba desafiando las órdenes de Dios. Cuando dice delante, está hablando de alguien que está desafiando a Dios. Hermanos, hoy en día el mundo, los seres humanos, estamos desafiando a Dios con nuestra conducta. Porque el mundo se ha llenado de desobedientes, así de sencillo. El mundo está lleno de desobedientes. Por eso dice aquí que Caín fundó una ciudad. Todo lo contrario, hermanos. En el plan de Dios no quería que Dios no quería que se construyeran o se fundaran ¿qué? Ciudades. Las ciudades, hermanos, se han hecho asideros de maldad. Yo no sé, solo Dios sabe cómo poder alcanzar a todos los seres humanos que están en las ciudades. Los chinos tienen un plan, un proyecto ambicioso de construir 25 megaciudades. 25 megaciudades de 25 millones cada ciudad. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el plan de Satanás? Multiplicar, multiplicar y multiplicar, pero no esparcir. Y ahí está el gran problema. Caín, delante de Jehová, desafiando la orden de Dios de esparcirse, hermanos, fundó las primeras ciudades. Miren cómo terminaron esas ciudades. Miremos el 6:5. Pero miren cómo empezó ahí. Miremos y dice el 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice, aquí hubo algo, hermanos, que está pasando ahora con el pueblo de Dios. Los hijos, ahora la iglesia ya no tiene escrúpulos en que una hermana o un hermano de la iglesia, un hijo de Dios,
o una hija de Dios se casen con uno del mundo o con una del mundo. Y por eso, hermanos, la tierra se está corrompiendo, porque está apareciendo raza ahora, hermanos, híbrida. Ustedes no han visto que están entrando de moda unos carros que le llaman ¿qué? Híbridos. ¿Qué es una combinación de qué? De corriente y qué? Y gasolina. Así estamos nosotros también. Satanás nos tiene así mezclados, híbridos. Ahora se está usando eso para parar, para detener la obra de Dios. Que no haya pureza ni transparencia. Una mezcla, hermano, de cristianismo con paganismo. Por eso en los últimos días, esas dos tremendas bestias se van a unir. Es la bestia, ustedes ya saben a quién me refiero, y la imagen de la bestia. Y eso quiere decir, hermanos, que va a haber una unión entre lo que es religioso con lo que es ¿qué? Pagano político. Usted va a México, usted encuentra hermanos que es el primer anciano de la iglesia y es el presidente municipal. Y ese presidente municipal, hermanos, ¿cómo llegó ahí? Pues ya ustedes saben quién le dio el dinero para hacer propaganda, de dónde vino ese dinero, y él salió electo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y a eso queremos llegar ahora en el sermón de esta mañana. Y dice el 5, y vio Jehová que la maldad de ¿qué? A consecuencia de todo esto, hermanos, vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánto es? ¿Poquita? Mucha. En la tierra, y que todos designios de sus pensamientos, del corazón de ellos, era ¿qué? De continuo solamente el mal, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Satanás ha venido trabajando? Y esto a veces lo logra, hermanos, con las familias. Tan bonita que estaba la familia, con su hijo, con su hija, venían a la iglesia, pero a la hora de crecer y buscar, no sé, o hacerse de su esposo, de su esposa, estos hijos, se van al mundo. Y yo pregunto, hermanos, ¿quién es más fuerte, la iglesia o el mundo? El mundo termina llevándose a estos muchachos, a estos jóvenes, y se pierden. Hermanos, tenemos que aprender a Noé. Miremos 7:1. Miren esto. Dijo luego Jehová a Noé, ya hablando de un arca para ver si se salvaban: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, Noé hizo todo lo contrario de Caín. Noé hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, y como recompensa Dios le dijo: entra tú y ¿quién más? El plan de Dios, en el plan de Dios, hermanos, está la familia. Tenemos que dar todo por ver si se salvan nuestros hijos.
de enfocarnos en eso, que nuestra familia, nuestros hijos, porque el plan de Dios entra, tú le dijo a Noé, ¿y toda qué? Porque a ti he visto justo delante de ti. No tengan temor, hermanos, de practicar la justicia, de ser justos en las buenas y qué, y en las malas. Tenemos que aprender a creer en Dios y tenemos que aprender a creer de todo corazón, no a medias. Hermanos, la orden allá a Adán y a Eva, miren ahora el 9:1. Ahora la orden para Noé y sus hijos fue la misma. Ahora que ya había pasado el diluvio, viene una orden ahora para Noé y su familia que habían sido salvos del diluvio. Dice, bendijo Dios otra vez ¿a quién? A Noé y a quién? Y a sus hijos, y les dijo lo mismo. Miren las preocupaciones de un Dios tan grande y amoroso, que Él le dijo primero, fructificar, otra vez, y multiplicaos, ¿y qué más? Y llenad la tierra. La misma orden que se dio allá para Adán y para Eva, se le da ahora a Noé y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso yo pregunto, hermanos, si Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿será la misma orden para hoy? Tenemos que trabajar, ir ocupando nuevos territorios, pensando solamente, hermanos, en la salvación de las almas. Dios nos necesita. Hay quienes tienen la manera de decir, el que está aquí, como dicen por ahí, no estorba, dicen. Y si se va, me hace falta. Qué manera de expresarse, por el amor de Dios. Dios nos necesita a todos por nombre aquí. Él tiene un registro de cada uno de nosotros por nombre. Y Él quiere, Él desea que nosotros hagamos la obra que Él nos ha encomendado, no solamente de multiplicarnos, sino también de ¿qué? De esparcirnos. Hermanos, Dios le dio una señal a Noé, que está en el 9. Vamos a ver el 9, ahí en el capítulo 9. Y vamos a ver el 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios hizo un pacto, hermanos, asegurando, confirmando
que ya no habría otro diluvio para destruir la tierra. Y como señal, él puso ¿qué? Un arco iris en las nubes. Hermanos, algunos creyeron en esa señal, pero la mayor parte, hermanos, no creyó en esa señal. Vamos al capítulo 10 ahora, ahí del Génesis. Hermanos, después del diluvio, que sale Sem, Cam y Jafet, el diluvio fue en el año 600 de Noé. Noé vivió 950 años. Yo pregunto, ¿cuántos años vivió Noé después del diluvio? Si el diluvio fue en el año 600 y él vivió 950 años, ¿cuántos años vivió después del diluvio? 350 años. Sem, el primer hijo de Noé, vivió después del diluvio 500 años. Fíjense ustedes cómo Dios permitió que después del diluvio hubiese hombres de verdad hablando acerca de esos juicios que habían pasado con respecto al diluvio. Hermanos, lo triste de esto es que muchos hermanos, muchos no creyeron y pocos creyeron. El arca, hermanos, después del diluvio, cuando ya había terminado el diluvio, quedó en el monte Ararat, en lo más alto allá de un monte que está en Turquía. Ahí quedó el arca. Y esa arca, hermanos, estuvo allí por muchos años para que la miraran y creyeran como testimonio de que Dios mora en los cielos y que es justo con los justos y que dará su recompensa también a los injustos. Ahí estuvo por muchos años el arca como señal para que las generaciones que venían creyeran. Hermanos, pero llegó el día que la mayor parte de los que fueron naciendo en esa montaña, conforme fueron avanzando las generaciones, dejaron de creer en la palabra de Dios. Y miren lo que hacen. Miren lo que hacen. Miremos el 8, 18. Hablando aquí de Cam, hermanos, hablando de Cam, aquí aparece un hijo de Noé, Cam. El pobre Noé del justo se puso una ¿qué? Pues se puso una borrachera del gozo de que ya había descansado de esa arca, porque uno piensa, hermanos, que el arca era para salvarse. Hermanos, por momentos y por días Noé sufría porque creía que fue tan violento el diluvio que por momentos pensaba que el arca se iba a perder en el diluvio. Violento. Y este hombre, cuando se dio libre de ahí, de esa arca, pues se puso una del gozo, y ahí sirvió para detectar
qué clase de hijos tenía, porque vino uno de ellos y al verlo desnudo se burló de su padre. No así Jafet y Sem, ellos se fueron, dice, caminando hacia atrás y cubrieron el cuerpo de su padre. De ahí vinieron maldiciones. ¿Para quién? Para Cam. Y vinieron las bendiciones para los justos, que era Sem y Jafet. Pero miren los descendientes de Cam que hicieron. Miremos ahora el 10. El 10, 8. Jafet, vamos a ver el uno primero. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Vamos a ver los hijos de Cam. Dice, y los hijos de... El 6. Ya. Los hijos, correcto. Los hijos de Cam. Cus, Mizraim, Put y Canaán. Y de los hijos de Cut, hermanos, vino Seba, Avila, Sabta, Rama, Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y dice el 8, pónganle atención al 8, y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod. La palabra, hermanos, delante de Jehová, quiere decir que Nimrod, descendiente de Cam, desafió a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se rebeló contra Dios. Así como está el mundo hoy rebelado contra Dios. Este desafió la ordenanza de Dios. Este descendiente de Cus, que era descendiente de Cam, llegó a Nimrod. Y miren lo que hizo Nimrod. El 10. Y el comienzo de su reino fundó una ciudad, ¿cómo se llama? Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de ¿dónde? Y de esta tierra salió para hombre, no estuvo conforme con fundar un montón de ciudades. ¿Se fue para dónde? Para Siria. Y edificó, ¿a qué ciudad edificó ahí? Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Se dan cuenta ustedes lo que hizo aquí Nimrod? Yo pregunto ahora, así de sencillo, ¿de quién son las ciudades? ¿Quién las ha fundado? Satanás, hermanos. Satanás. Satanás, por medio aquí de Nimrod, logró fundar todo lo contrario. Dejaron allá donde había quedado el arca, las montañas, las cumbres. Hermanos, hoy en día, el que vive allá en los cerros es tonto. Solo los que viven en las ciudades son muy inteligentes y no saben, hermanos, que las ciudades están atestadas de demonios. Las calles de las ciudades, cuando accidente pasa en las ciudades, Satanás tiene las manos manchadas de sangre. Los demonios también. Hollywood son lugares que están atestados de demonios. Las películas que están sacando ahora, todo tiene que ver con el espiritismo. Los colegios, las universidades están atestadas de demonios. ¿Y por qué digo esto? Porque no están creyendo en la palabra de Dios. Es un libro que anticuado, obsoleto,
Y ese es el gran problema que está pasando ahora. No creen en la Biblia. ¿Se dan cuenta ustedes cómo estamos cayendo todos? Hermanos, si hay algo que está acabando con el pueblo de Dios, es que no hemos creído de todo corazón. Y estamos igual que el mundo, lleno de incrédulos. Hermanos, tenemos que empezar a ver las cosas como deben de mirarse. Tenemos que ver las cosas de una manera, de una perspectiva nueva. Y miren lo que dice, vamos al 11 para ir terminando, porque si no me da Nochebuena aquí. Tenía entonces toda la tierra, dice, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron, dice, una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Todos aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, ni creyeron en Noé, porque vivió Noé 350 años, testificando de todo lo que había pasado. Vivió 500 años testificando, no creyeron. Y esas generaciones que venían por el lado de Cam descendieron a la llanura de Sinar, donde está el río Éufrates. Y ahí se fundaron estas ciudades que se corrompieron porque estaban desafiando la voluntad de Dios, desafiando la palabra de Dios. Hermano, tenemos que aprender a obedecer a Dios. No se descuide, hermanos, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y las corrientes están fuertes. Miremos aquí, dice el 3, y se dijeron unos a otros, vamos, dice, y hagamos ¿qué? Y ahora dice, cosámoslo, dice, y luego dice, pasemos al 4, y dijeron, vamos, edifiquemos, dice, una ciudad, ¿y ahora qué? Cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Se dan cuenta ustedes que ellos no creyeron en el pacto que Dios había hecho? El arco iris era la señal del pacto, de que no habría otro diluvio. Y estos bajan a la llanura de Sinar y construyen una ciudad y una torre para defenderse de otro diluvio. ¿Se dan cuenta ustedes cómo está la cosa? No creyeron en la palabra, y ese es el gran problema que tenemos hoy. Algunos creen en algunos mandamientos, pero no en todos los mandamientos. Y aquí se ve, hermanos, por lo que estamos leyendo, dice el 4, dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Gracias. Dice, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos ¿qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y ahora viene lo más, miren Dios cómo es, hermanos. Había pasado poco tiempo del diluvio y ya se estaba perdiendo otra vez la gente. Y Dios no quería exterminarlos como había exterminado a los antediluvianos. Y ahora Dios trata el asunto muy así, pues, muy personal, pero nada más les da un golpe.
permitiendo que las generaciones crecieran y avanzaran, porque el plan del diablo era crear otra crisis como la del diluvio. Pero miren ahí lo que dice el 5, dice que descendió Jehová para ver qué, la ciudad y la torre que edificaban los hijos de quién, que aquí ya no son los hijos de Dios, son los hijos de quién, de los hombres, los hijos de los hombres. Los hijos de Dios se distinguen por ser de Dios, y estos se distinguen por ser de quién, del hombre. Maldito el hombre, dijo Jeremías, que ¿qué? Que confíe en el hombre. ¿Saben ustedes quién le está haciendo la guerra a Dios? Es el hombre. Antes que Cristo venga, hermanos, todos los poderes de la tierra se van a coaligar. ¿Y quiénes son los poderes de la tierra? El hombre. El hombre, hermanos, sin el temor de Dios es capaz de cualquier cosa. Por eso tenemos ahora, hermanos, Dios nos está dando días de gracia, de misericordia, para que nos humillemos delante de Él, que busquemos su rostro, que consultemos con Él en oraciones y ruegos, en ayunos, que nos perdone nuestras iniquidades, que borre nuestras rebeliones. Dice aquí, estamos terminando, dice Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban, dice, y dice Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un ¿qué? Un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los detendrá. Que si ese espíritu que tiene el mundo, los malos, lo tuviéramos nosotros, ¿no? Dice que ellos se pusieron a edificar esa ciudad y esa torre, y Dios descendió para ver. ¿Será que Dios no sabía? Dios se pone en nuestro lugar, en nuestro nivel. Él nos habla a nosotros de tú a tú, porque Dios en Jesús se hizo hombre. Y Él es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y Él se compadece de nosotros porque conoce nuestras divinidades. Y dice aquí, nada, dice, les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de los compañeros, del compañero o de su compañero. ¿Se dan cuenta ustedes lo que tenían que hacer voluntariamente? Hubo que una intervención violenta. Dios vino y le voló la cúpula a esa torre a puro centellazo. En esa torre, hermanos, se adoraban dioses de toda clase. Eran lugares de orgía, de idolatría. En esas torres se estaban practicando, hermanos, de toda clase de paganismo. Y esa torre había que darle en la torre. Sí, había que botarla. Hermanos, eso sucedió. Dios intervino directamente, personalmente, con centellas, y les botó la torre, y murieron muchos, y otros alcanzaron a salir huyendo, y así los esparció Jehová por todas partes. El hombre es malo, hermanos. El hombre es malo, no hay nada bueno en él. Todos hemos pecado, hermanos, somos malos. Es por la gracia de Dios que hemos sobrevivido y podemos ser salvos. Por la abundante misericordia de Dios. Para ir terminando, hermanos,
Dice: mas los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ya no fue por las buenas, sino ¿por qué? Por las malas. Y dice: por eso fue llamado el nombre de él Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, este mundo es una torre. Este mundo que estamos viviendo es una torre, hermanos, de 3 poderes que están trabajando en esa torre, que es el espiritismo. El espiritismo está haciendo estragos. El protestantismo apóstata también, hermanos. Y el catolicismo también. 3 poderes. Y para el final, previo a cuando venga Jesús, va a haber otro poder que se va a unir a esos 3 poderes, que es, mucho cuidado, pongan atención, el capitalismo. ¿Quién se va a unir a esos 3 poderes? Y ahí va a estar el 4 poder. El capitalismo se va a unir a estos 3 poderes, que es el espiritismo, el protestantismo apóstata y el catolicismo. Se va a unir ese poder, que es el capitalismo. Y ese capitalismo, hermanos, dará un decreto de muerte. El capitalismo va a entrar allí dando un decreto de muerte, que nadie ¿qué? Podrá comprar ni vender. Eso no es la marca de la bestia, es un decreto de muerte para todo aquel que no pueda ¿qué? Comprar ni vender, a menos que tenga ¿qué? Hermanos, este mundo es una torre. Hay hogares que son una torre. Cada ser humano es una torre. Hay torres, hermanos, de incredulidad, de maldad, de hechicería, de desobediencia, de dudas. Hermanos, Dios está por descender a la tierra, y ojalá podamos esparcirnos antes que Él venga, doblegándonos, ocupando otras áreas, llevando el mensaje, dejando las ciudades que son hachineros de maldad. Que el Señor, hermano, nos ayude a ver las cosas, a escuchar la voz de Él, ayudándonos los unos a los otros, amándonos, perdonándonos, sirviéndonos, humillándonos cada día. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver las cosas como Dios las mira. Que Dios les bendiga. Amén.